sigo participando porque, bueno, yo creo que es importante. Es un granito de arena lo que ponemos en la vida, porque tampoco hacemos grandes cosas que nos suponen una ruptura de todo, ¿no? Seguimos teniendo una familia, tenemos unos hijos a los que también tenemos que dedicar tiempo, o a nietos, o a amistades, o a hermanas, es decir, que no es que dedicamos toda nuestra vida, pero lo que hacemos nos satisface, sobre todo cuando solucionas algún problema, cuando sabes que sales de ti misma y te haces consciente, porque también el participar lo que te hace es reflexionar sobre lo que está pasando, porque la vida nos puede ser fácil y nos encerramos en nuestra burbuja y decimos no quiero saber ya nada de nada, que es muy complicado, ¿no? Entonces, aunque hagamos poco, es una forma de mantenerte cerca de problemas sociales o de la gente o de que te influyen también a ti, ¿no? Pues en este momento pues participo en muchas cosas, sobre todo que soy presidente del Centro de Mayores Ramiro Bustamante, que es lo que más me interesa y al que más quiero. Y lo hice después de jubilación. Mi jubilación fue a los 65 años, pues desde los 65 años estoy aquí, a los 66 mejor dicho. Y estoy aquí trabajando constantemente. Hemos hecho un centro que merece la pena distinguirle y después de eso, pues como representante del centro, pues estoy incluido en todas las cosas involucrado en todas las cosas que hay en el ayuntamiento. Y en estos momentos pues está el Consejo de Mayores, que por cierto soy el secretario general del pero no soy, estoy sustituyendo a uno porque se enfermó y entonces pues me han nombrado a mí. Y todas estas actividades. Porque yo aprendo mucho de la gente joven, de la gente mayor. O sea, cada uno tiene, digamos, una experiencia de vida, una problemática, una manera, ¿no?, de ver y entonces estar participando te supone una riqueza siempre. En teatro más, porque en teatro como tienes que representar a otros, pues también te revelas más a ti mismo. Pero también en cualquier actividad colectiva yo creo que si vas con la mirada abierta puedes aprender mucho. Y yo he aprendido mucho de la gente. Yo durante un tiempo lo había dejado y hubo un problema aquí en la senda costera, en toda la zona norte de Cueto, Mota y San Román, que, bueno, entendemos que había una agresión. Entonces, pues un día ves a uno, otro día ves a otro, creamos una plataforma, una asociación y, bueno, pues se consiguió parar la obra. Después vino lo que se llamó el catastrazo, bueno, pues sin querer te vas metiendo, ¿no? En esta última movida hubo gente que se metió en la asociación de vecinos, una nueva junta directiva, en la que yo no estaba. Pero claro, llegó el Metrotús y vuelvo a lo mismo, hay una serie de problemas de la sociedad. Yo tengo coche, no utilizo mucho el transporte, pero lo utiliza otra gente y también lo utilizo yo. Yo pensaba que eso era una agresión, entonces llamas un día a 5, otro día a 10, te juntas y al final te metes en una plataforma, como todo el mundo sabe, en Santander, con otras asociaciones de vecinos y poco a poco, sin querer, pues te vas metiendo. He seguido trabajando después de que me jubilé, va a hacer ya 8 años. Actualmente sigo muy activo en Ecologistas en Acción. Me he agrupado con otra gente para llevar un proyecto sobre, no sé, el desarrollo de los tomates de Cantabria, darse a conocer, resaltar. Y después pues participo y colaboro en otras actividades menores, socialmente no, pero bueno, el tema de las huertas y de los huertos escolares. Dos fases, la primera, la más necesitada, la más que yo no podía dedicarle el tiempo que después le he podido dedicar a lo que estamos haciendo después, pero sí que eso era prioridad. Es que no teníamos teléfono nada más que en la cabina, no la cabina, una casa que la tenía allí en el pasillo y ese era el teléfono. Bueno, pues eso a mí no sé, eran unas cosas que si no había autoridades para moverlo, pues es lo que está pasando ahora mismo, o sea que no es que descubrimos nada,
es lo mismo. Ahora con la pandemia se ha estado todo bastante parado, ¿no? Entonces tengo casi que hacer memoria porque hace tiempo que no nos reunimos. Por ejemplo, en Libres, que es una plataforma de defensa de las libertades y de los derechos humanos. Estoy también en la plataforma contra la exclusión sanitaria, que esto, bueno, estamos muy conectados online y hemos seguido haciendo algunas cosas, pero bueno, ahora se retoma ya, que acompaña a la gente sin papeles o sin tarjeta sanitaria, gente sin recursos, y les acompañamos a los centros de salud y al largo etcétera cuando están enfermos, y se les atiende porque nosotros, bueno, si hace falta presionar. Normalmente los médicos y todo el personal sanitario no ponen ninguna pega, sí los del mostrador, no porque sean malos, sino porque son los que están, digamos, responsabilizados de cumplir las normas que son, como sabes, pues restrictivas, ¿no? A partir del 2012. Y bueno, y hacemos esa labor. ¿Y qué más? Estoy en alguna otra plataforma, pero bueno, luego ya en la parte más lúdica estoy en la agrupación escénica Unos Cuantos, que somos un colectivo amplio, intergeneracional, gente joven de veintitantos y esa gente mayor, y somos un grupo de teatro aficionado, porque ahora la gente participa mucho, mucho más que antes. La llamada gente mayor, que ahora somos tan jóvenes, ¿no? Porque, claro, no, la generación de mis padres, por ejemplo, pues la gente de 70 años ya la tenía como retirada, ¿no? También es verdad que ha mejorado muchísimo la salud, ¿no? y la atención a los mayores, y entonces, bueno, pues la gente está muy vital y hay mucha demanda, mucha oferta y también demanda, que la gente mayor o de mediana edad tiene más conciencia y más cultura crítica, te diría, casi también, ¿no? O sea, la gente joven también es que tienen mucho problema, porque tienen el problema del desempleo. El desempleo no es solamente que no ganan dinero, sino que no tienen una actividad que les reúna con otros, que tienen mucha dificultad, ¿no? de reivindicación. Tampoco se mueven mucho, creo yo, como desempleados, pero todo eso es lo terrible, ¿no? Es decir, que no tengan plataformas de remuneradas y de convivencia. Y la gente joven tiene mucho problema de paro, ya no digamos la gente mayor que no tiene trabajo, porque a partir de los 50 ya como que ya no les vales, ¿no? Y las mujeres más todavía. Entonces es muy diferente asistir como al espectador pasivo, incluso aunque seas activo y hagas alguna preguntita, ¿no? Porque cada vez, sobre todo las mujeres, preguntan, ¿no? Tú vas al Ateneo, vas a cualquier círculo y la gente pregunta. Pero es muy diferente porque una actividad en la que tú te implicas te exige mucho más compromiso, y eso no quiere decir que sea una losa, sino, bueno, hay momentos que son más duros, ¿no? Pues porque tienes que dejar otras cosas. Pero estaría muy bien, por ejemplo, las mujeres para liberarse de nietos. Por si tienen algo que hacer, porque si no, ahí te dejo al niño. Es cierto que en la medida que tú participas como un agente activo, es que eso es lo del aprendizaje y es también tu propia manifestación, ¿no? El poder expresarte, el poder compartir, el poder, no sé, entender de una manera más rica, ¿no? El mundo que nos rodea, porque en estos colectivos es verdad, bueno, que es, digamos, un sector, ¿no? Con un cierto nivel, no económico, sino cultural, el que participa. Sigue habiendo mucha gente marginada. Yo nací en una familia católica, digamos, progresista, entonces yo viví mis primeros años y de juventud y adolescencia con mi padre y mi madre reunidos en la parroquia, y yo creo que arrancó de ahí, porque si no, no tiene sentido. Es decir, desde que tenía 10, 12 años veía que mis padres se iban a las reuniones y tal, y me incorporé a esa actividad, y bueno, yo es que no entendería estar ahora en casa tumbado, levantarme tarde, no sé, ver la televisión, bueno, lo veo, pero me aburre estar mucho tiempo, ¿no? Entonces,
compagino las actividades más personales, de disfrute, de placer, de moverte para acá, de verse vida social con amistades, con esto que entiendo que da sentido a mi vida, si no, ¿para qué voy a estar aquí, ¿no? Para tomar el sol y tal. Pues bueno, pienso que tiene mucho interés y a mí me dan ganas de vivir y me ilusiona ser útil para algo, ¿no? Salir de ti mismo te ayuda a vivir, te ayuda a entender el mundo, te ayuda a disfrutar de la vida, ¿no? Es decir, tirarte, el dicho típico de cuando te jubilas, a ver obras, ¿no? Que ya no hay obras, entonces habría que hacer algo, pero bueno, es aburridísimo, es decir, el estar participando en actividades sociales, culturales, ecologistas, te obliga a estar con más personas, comunicarte con más personas. Y hay parte de esa gente, no toda, que es muy interesante, ¿no? Y que te aporta sensaciones, momentos, vivencias que te enriquecen la vida, ¿no? Entonces, a mí me da pena, ¿no? Ver tantas personas que no aprovechan el tiempo para esa comunicación y ese apoyo y esa solidaridad que es tan necesaria en esta sociedad. Yo creo que desde las administraciones públicas, es decir, realizan políticas muy poco para lo que digo, para sobrevivir en el cargo, ¿no? Que es lo que la mayoría pensamos, es decir, que los políticos se presentan a las elecciones y realizan unas actividades y una programación a muy corto plazo, 2, 3 años, que son lo que le va a permitir después sacar, pues eso, en las campañas electorales, bueno, he hecho esto, empiezan a sumar, y no miran con un proyecto a más largo plazo. Y me da pena, ¿no? ¿Por qué? Porque eso impide desarrollar, impide que la gente se implique, ¿no? Con suficiente entidad, porque yo entiendo que a mí me sale así, como de naturaleza, pero que a la gente hay que ayudarla y hay que ponerle medios, ¿no? Para que se ilusione. Si no pones medios es más complicado que la gente encuentre ganas o ilusión o sentido a hacer cosas, ¿no? Porque aquí más de uno hubiéramos tirado la toalla, porque joder, con tantas dificultades, hacer algo así, porque nos da la gana, porque nos apetece y tal, con tantas dificultades, decir, no sé por qué, pero yo creo que otra gente diría, tiraría la toalla, y nosotros no descartamos tirarla, porque la verdad que encontramos muchas dificultades, o sea que la administración debería meter en su cabeza que hay proyectos que hay que diseñarlos, ¿no? Y promoverlos a medio plazo, no para el día de mañana. Yo es que en esas condiciones de esa generación, digo, de 30 o 40 años, involucrarse en proyectos es decir, exteriores a él, a su deseo, a su realidad de supervivencia, lo veo complicado, ¿no? Yo digo, joder, yo es que, claro, yo tenía mi trabajo, mi pareja también. Entonces, es decir, esa faceta, ¿no? De futuro laboral, salarial, lo tenía cumplida. Es decir, cuando hay una persona que tiene que estar permanentemente pensando en cómo se va a ganar las alubias el mes siguiente o el año siguiente, veo muy difícil que en su mente encuentre un espacio vital para decir, bueno, voy a hacer algo distinto. Yo reconozco que he tenido una situación laboral estable durante toda la vida y eso, sin lugar a duda, ¿no? Me ha permitido, digamos, ¡pum!, que ese chip se desarrollara con relativa facilidad. Sin un futuro claro, es que ¿cómo te puedes plantear realizar trabajo social o actividades sociales? Es que no puedes. Tienes que estar preocupado porque el día de mañana, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ganarme las alubias, ¿no? Pues yo creo que lo que hago en su momento, y hace muchos años que hago cosas, yo soy muy manitas, ahora ya no, ni manitas ni piececitos, ahora ya me mantengo pues como cualquier persona que ya tiene cierta edad. Pero yo cuando vine aquí, que no es a mucha distancia de mi casa, entendí que entonces había una gran diferencia de los pueblos que estaban al lado de la carretera a los que no estaban. Yo ahí vi la diferencia, vamos, segura. Muy pocos coches, muy pocas mujeres que condujeran, y pues bueno, yo digo, bueno, pues si me tengo que quedar a vivir aquí, pues me quedo, pero voy a ver cómo procuro estar al día. Entonces me empecé a pensar que teníamos los mismos derechos, más esfuerzo, pero los mismos derechos a tener unos hijos pues con cierta preparación, que yo me encantaba que se entendiera que podíamos hacerlo aquí, que era
además de estar muy cerca, porque estamos muy cerca de la carretera, lo mismo de Burgos-Santander que de Palencia-Santander, y entonces dije, empezamos por ahí. El escenario ya le tenemos, porque tenemos unas orillas de los ríos, de verdad, bueno, que ahora lo ves así y luego lo ves y dices, jo, parece que lo han hecho aquí para que ponga esta gente estas cosas. Y entonces le dimos unas cuantas vueltas y ellos venían de Francia, de un pueblo que hacían una fiesta donde hacían la representación de todas las personas, del cura, del panadero, de los personajes. Y entonces yo lo vi y dije, nada, no le llevamos más vueltas. Ese tipo de personajes, pero con personajes de la mitología. Y ahí salió, y además me acuerdo como si fuera hoy. Hice un escrito, se lo mandé por todas las casas, nos reunimos en un centro que hay ahí en la iglesia y salió todo el mundo convencido. Y yo diciendo, Dios mío, ¿y qué me convence a mí? La gente mayor. Hombre, porque ellos también tienen unas ideas muy buenas, que si no se llevan al 100%, colaboran. O sea que para mí fue una gratitud la que sentí yo en ese momento, porque en aquel momento me apoyaron más las personas mayores, lógicamente, porque entonces la gente joven pues eran otras cosas las que vivían, no habían oído seguramente lo de la mitología pues muy pocas veces, y las personas de, pues yo qué sé, entonces de 50 y tantos, 60 y tantos, y los hijos, que también participaron del grupo que nos reuníamos los fines de semana para hacer todos los personajes. Bueno, fueron unos años preciosos. Es verdad que desde entonces ahora, menos de la mitad de personas estamos ahora mismo. Pues es una participación social que eso sale de uno mismo, no se puede decir por qué. ¿Por qué? Pues porque mi idea, pues fíjate, a los 20 y tantos años, a los 21 años, fundamos un Ateneo Popular aquí en el barrio, y en el cual pues ya empezamos a participar ahí. Después ya le digo que en mi vida de trabajo participé en esto, luego participé en la Cámara de Comercio, participé en la Joven Cámara, que hubo en Torrelavega, también fui presidente de la Joven Cámara. Después en la participación social de familia y tal, pues fundé el Club Cántabro de Campismo, por ejemplo, que ya me gustaba mucho el campismo, cuando era joven, y en fin, constantemente en la vida social. Las señoras mayores son un buen elemento para que la gente participe. Y además es un buen elemento para mantener en forma la vejez. La vejez activa es lo más importante que puede existir. Entonces nosotros somos de aquellos que nunca somos viejos ni inválidos, sino que mientras que vivamos hacemos lo que podamos. Lo importante de la vida es mantenerla, y mantenerla en forma. Y además es que no se aprovecha mucho, aquí sobre todo en España no se aprovechan mucho las cualidades de las personas mayores. Porque las personas mayores tienen muchas cualidades, no tienen por qué no jubilarse y ya no ser más, no, pueden hacer muchas cosas que son necesarias hacer, que las ves que se pueden hacer y que no se hacen, y que con las personas mayores se podrían hacer. Pues porque la juventud manda. Entonces la juventud es la que promueve que primero ellos y luego ellos, y después ellos y se creen que son los únicos en el mundo. Es así, nada más. Las personas mayores, ya ves, sin embargo hay instituciones, por ejemplo la Iglesia. Coño, resulta que el mayor mandatario de la Iglesia siempre tiene 80 años. ¿Por qué será? Yo digo, ¿por qué será? ¿Es que los demás no valen para nada? Por ejemplo. Y entonces lo que habría que reivindicar es eso, que las personas mayores también tenemos vida, y mientras que tengamos vida todos valemos, todos. Incapacitados, los otros, todos valemos, porque de todos
podemos hacer algo. Cualquier cosa. No, yo no digo que tengamos limitaciones, pero dentro de esas limitaciones siempre hay alguna cosa que se puede hacer y bien. Y mientras que se esté haciendo, vivimos. Aunque estoy jubilada como maestra, siempre he pertenecido al movimiento cooperativo de Escuela Popular, que es una pedagogía que funciona a nivel estatal e internacional, que viene de Celestín y Elisa Freine, unas metodologías con unas técnicas y digamos, principios pedagógicos determinados. Sigo perteneciendo a ese colectivo, voy cada año al congreso y participo sobre todo del taller de coeducación. Y bueno, pues estamos preparando para en julio ir otra vez al congreso y llevar pues actividades y dinámicas, ¿no? Porque experiencia ya concreta no tengo ahora de coeducación. Después otro tema es que sigo activa en la Asamblea de Mujeres, siempre fue la Asamblea de Mujeres, ahora o Asociación Feminista de Torrelavega, ahora la gente joven ha formado el colectivo que se llama las Asambleas Abiertas. Bueno, pues yo en un momento dado, es verdad que tuve que dejar de participar, pues porque en mi trabajo tuve más responsabilidades y después también tuve una madre que murió con 97 años, los últimos llevó más tiempo, pero en cuanto he podido me he vuelto a reenganchar un poco al tema feminista, ¿no? Porque además pues lo viví con mucha intensidad, participaba de las asambleas estatales, iba a las reuniones de la coordinadora estatal y bueno, es un tema que todavía tenemos mucho que hacer. Después ahora mismo pues hay un día a la semana, por ejemplo, que participo con una ONG que está en Cabezón de la Sal, que se llama Ruta 6, y ahí pues recogemos ropa y cosas de las casas y va destinado a becas para niños y niñas en Nepal. Y bueno, pues esas son las actividades que hago principalmente. Sí, y después, claro, pues hacer un poco de ejercicio. Hago pilates, que yo creo que eso te enganchas en cuanto puedes y dejas de trabajar. Bueno, pues el ejercicio físico también viene muy bien, ¿no? Y bueno, y ahí así pasa la vida. Es lógico que no haya el nivel de militancia que teníamos antes. Que es que ya te digo, dices, es que la militancia para todo, para lo pedagógico, para lo social, para todo, ¿no? Entonces, yo creo que no hay ese, no solo ese compromiso, sino que las circunstancias que viven, pues claro, también tienen unas situaciones, siempre había paro, siempre había gente que decía, jo, he acabado una carrera, no tengo trabajo, pero había un ambiente social de debate y de discusión, aunque sea en los sitios externos, ¿no? a lo que eran los partidos. Sin embargo, ahora yo creo que los partidos también están muy cerrados. En movimientos sociales hay pocos que estén en la calle y sí que nos hemos encerrado un poco también, ¿eh? Y entonces, claro, el debate no existe. La movilización no existe, fue muy efímera. Cuando el 15M yo creo que fue importante, pero fue efímera. O sea, no ha mantenido algunos colectivos más o menos que pudieran ahí sostenerse, ¿no? Yo creo que sí, que es un poco el cansancio, es decir, si es que no merece la pena, y por otra parte es que ves todo lo contrario. Es decir, claro, la lucha ahora mismo de las mujeres, ¿no? Digamos, con unos objetivos concretos, y te están machacando por otra parte unos medios de comunicación con otros planteamientos, otras valoraciones totalmente diferentes, pues llega un momento que a la gente le desanima, ¿no? Es decir, le desanima porque además es que no ve claro cuál es el objetivo. Y también que además son planteamientos, por ejemplo,
que claro, no tienen un objetivo de conseguirlo mañana, sino que tienen un objetivo a largo plazo. Porque es verdad que cuando nosotros empezamos, claro, había objetivos muy concretos que tenían un tiempo y que se han ido consiguiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso te ilusiona y te da valor para seguir, ¿no? Sin embargo, ahora hay problemas muy concretos, desde luego, ¿no? Podría ser el tema de la prostitución mucho, lo que quieren hacer de prohibición y etcétera, etcétera, pero claro, repercute en una minoría de mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso la gente lo ve ajeno y no tenemos suficiente fuerza para la que tiene otro colectivo de mujeres fuerte, que tienen el poder, que tienen los medios de comunicación, que lo tienen todo, ¿no? Entonces hay una parte que nos vemos un poco sin voz, digamos, y sin acción. Bueno, yo entiendo que nosotros, todos, ¿no? Yo tengo una familia, tengo una mujer, tengo unos hijos, tengo una madre, en fin, hay una familia, vamos a llamar, muy concreta o muy cercana, ¿no? Unos nietos, pero yo creo que además de esa familia pequeñita o corta, hay una gran familia, que es la sociedad, que es la calle. Es decir, yo además de mis problemas o no problemas que tenga en casa o inquietudes, me preocupa el que haya luz cerca de mi casa, o estoy hablando de Cueto, me preocupa que haya una recogida de basuras, me preocupa que haya una atención médica, es decir, hay una serie de problemas, que haya un transporte público, que haya colegios, si ahora ya para mis hijos no, o sea, que sean para los nietos, es decir, yo creo que todos tenemos una necesidad en la sociedad de una serie de cosas. Y por lo que sea, o porque has reivindicado cosas y te han salido bien, pues te pones a reivindicar más. O sea, nosotros hace años, cuando empezamos con esto, 40, 50 años, pues llegamos a analizar la gente que venía a las asambleas. Y nos dimos cuenta que había gente muy mayor pueden ser 60 años, y otros que teníamos 18 o 20 años. Y no entendíamos por qué pasaba eso. Hasta que echando cuentas lo analizamos y pensábamos que los jóvenes veníamos del grupo Scout y la gente mayor, pero en el medio no había nadie, había 3 o 4, era gente que tenía experiencia de la República. Aquí en Cueto hubo un Ateneo y la menor o mayor participación, que no lo sé, lo cierto es que todos aquellos mayores habían estado en ese Ateneo, porque luego ya empezamos a preguntar a la gente. Entonces, los mayores, insisto, de 60 años, habían tenido un mínimo de participación en la República. Con la posguerra no se había podido hacer nada, se había perdido esa educación democrática de reuniones y los que entrábamos éramos todos nuevos. Entonces, eso pasaba con aquello. Ahora sí es cierto que por lo que sea, pues la gente joven no participa. Perdón, salvo en las fiestas, que duran 2 semanas o, bueno, un mes. Sí, yo creo que se ha perdido cultura democrática, sí, está claro que sí. Porque además, bueno, te contesto sobre Cueto, pero si hoy que estamos en contacto con otras, por ejemplo, asociaciones de vecinos, todos somos jubilados, o casi todos. Si uno se fija aquí en la España de Cueto, la directiva son también jubilados. Salvo 2 o 3 que llevan, Juan y Marcos, que llevan el atletismo, son gente, vecinos, que trabajan mucho, pero jubilados. Entonces, a veces muchos vecinos pues hacen alguna crítica, ¿no? Oye, pues que eres un cacique o sois unos caciques. Y yo siempre les digo lo mismo. Ahí está la España de Cueto, ahí está la Asociación de Vecinos y siempre estamos los mismos. Entrar, animarlos a entrar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en eso de la participación, yo no sé si por un lado dejamos que lo hagan todos los partidos políticos, por otro lado a los partidos políticos no les interesa que eso exista, pero sí, participación democrática no hay. Bueno, yo creo que la sociedad no estimula la participación ni de las mayores ni de los menores. No se estimula nada, ¿no? Hay una parte, yo diría, política de que, bueno, siempre decimos que aquí solo se viene a buscar el voto, ¿eh? Aparecen cuando eso, y luego, desde el ayuntamiento, que es lo más cercano, pues tú no ves que establezcan cauces para fomentar la participación. Yo creo que salir a la calle, participar, colaborar, hacerse con un grupo, te permite abandonar ese estado de soledad, ¿no? Y yo creo que mucha gente está muy sola, ¿no?
Y claro, como el deterioro físico y mental va aumentando, hay más dificultades de movilidad. Por ejemplo, hay gente que tiene dificultades de movilidad. Yo creo que es necesario reducir ese nivel de soledad y de aislamiento que tienen muchas personas de mucha edad, de jubiladas, de mayores de 60, 70 años, y la participación social te permite comunicar, encontrar gente, pasar ratos agradables y hacer algo positivo. Las dos cosas, hacer algo positivo y también tener ese vínculo, ¿no?, afectivo con personas que están trabajando contigo, ¿no? Y claro que, aunque se aprovecha más, se debería aprovechar muchísimo más. Y para eso hace falta no solamente abrir puertas, ventanas de participación, sino recursos. Y claro que hay una experiencia impresionante. De todas maneras, los mayores ya nos vamos defendiendo, ¿eh? Porque ya ves cómo los pensionistas salen todas las semanas, o sea, la gente se empieza a mover y se tiene que defender porque las pensiones no llegan para vivir. Entonces, la gente tiene que luchar y tiene que seguir luchando, y también esa parte positiva de luchar como digamos, como riqueza, ¿no?, comunitaria, también está bien, así que aquí no nos vamos a callar, ¿eh? La esperanza de vida es mucho mayor y las condiciones físicas y mentales están mucho mejor. Entonces, no creo que se pueda considerar que la gente, por estar jubilado o tener 70 años, no valga para nada, sino que hay gente que está en plenitud, no podrá echar un maratón o una gran carrera, pero otras cosas puede hacerlo perfectamente. Pues mira, sencillamente que la gente ya no es tan luchadora por las cosas. Les vienen otras cosas que les compensan y no echan en falta algunas. Pero cuando no había nada de nada, o muy poco, pues entonces, claro, cualquier idea la veían buenas para que el pueblo y nosotros, los habitantes, tuviéramos cierta satisfacción. O sea que es muy importante lo de las personas mayores, sigo viéndolo. Sí, lo vi entonces y lo veo ahora. O sea que lo que hay que hacer es participar como sea, participar con ideas, participar con iniciativas, participar con hechos y ver la forma de que, de una forma o de otra, en la ciudad es pues, ser unos miembros más del componente de la comunidad para que se vaya haciendo la ciudad, que es nuestra vida y es la vida que vamos a dejar. Y yo es que considero de que los mayores, cuando tenemos una edad, tenemos que decir, hasta aquí he llegado, ¿qué tengo? Esto, pues esto es lo que tengo que dar. Lo que tengo, lo doy. Y eso es lo que puedo dejar. Porque decir, quiero más, ¿para qué? En el momento que tú te metes en casa y solo vives a través de la televisión y del espacio reducido, pues no solo no da posibilidad de acción para ti, sino que no da tampoco posibilidad de debate con tus hijos o tus nietos o tu colectivo de vecinos, ¿no?